Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 4. Presentaremos lo que es el tema de acondicionamiento del gas. Nuestro equipo está conformado por Carlos Hernández Castillo, Carlos Hernández Enrique, Brian Miguel Reyes Vidal, Pablo Calef Juárez Franco, Cupil Carrera Edwin Arturo, su servidor Alexis Olivares González y nuestra compañera Farías Aguirre su viejo Montserrat. En contenido, como podemos ver, está lo que es la introducción, el tema 4.1 que son especificaciones para entrega de gas, el tema 4.2 restricciones, rectificadores de gas, perdón, 4.3 deshidratación de gas, 4.4 endulzamiento de gas y 4.5 lo que es la instalación de compresión y por último lo que es la conclusión. Tenemos lo que es una tabla de contenido donde muestra lo que son las figuras que se estarán usando en lo que va de la presentación. Introducción. Para empezar, cuando hablamos de gas natural, muchas veces pensamos que ya viene listo para usarse, pero la realidad es que no. El gas se sale del pozo que trae un montón de cosas que no deberían de estar ahí. Por eso existe algo llamado acondicionamiento de gas. Este proceso es básicamente un conjunto de pasos que se realiza para que el gas cumpla con los estándares de calidad necesarios para poder ser transportado, vendido y utilizado sin problemas. ¿Qué hace este acondicionamiento? Se eliminan impurezas, lo que es agua, CO2, H2S y otros componentes que pueden ser corrosivos, peligrosos o afectar el valor energético del gas. Además, también se ajusta a sus propiedades físicas, por ejemplo, mediante compresión. También cada una de estas etapas, desde cumplir las especificaciones de entrega hasta deshidratar, endulzar, rectificar y comprimir, tienen un papel fundamental para que el gas seguro y eficiente sea compatible con la infraestructura en la superficie. En resumen, el acondicionamiento del gas es lo que garantiza que en sí el gas que llega a tuberías, plantas y usuarios finales sea un producto confiable y de calidad. Esa es la base para todo lo que sigue en el procedimiento del gas. Mi nombre es Pablo Juárez. Vamos a hablar de las especificaciones para entrega de gas. Las especificaciones para la entrega de gas son un conjunto de parámetros técnicos y normas de calidad que debe cumplir el gas natural antes de ser indicado en la red de transporte o distribución. Es decir, el tratamiento de este gas debe estar en condiciones de los siguientes parámetros que vamos a hablar para que este pueda ser redirigido en transporte o distribución a un cliente final. Estas especificaciones que van a garantizar la seguridad operativa, la eficiencia del transporte, la protección de los equipos y ductos de composicionales químicos que tiene el gas, que pueden afectar correctamente los equipos, el cumplimiento de regulaciones ambientales, y estas van a estar definidas en contratos de compra-venta y son vigilados por entidades regulatorias. Ok, vamos a hablar de lo que son los parámetros clave y sus especificaciones típicas. Uno de ellos es el poder calorífico o valor de calentamiento. Este nos va a indicar la cantidad de energía liberada por la combustión completa de unidad de volumen de gas. Es un parámetro crítico para la facturación y la eficiencia de los equipos de combustión. Es decir, las empresas nos piden un parámetro para nosotros distinguir en una ubicación prolongada de transporte cuánta energía o energía se va a liberar o perder de el transporte de este flujo de gas en un gasoducto. El parámetro en el que debe de variar es entre 950 y 1150 BTU por P, es decir, que la pérdida de energía que va a perder este gasoducto tiene que estar entre 950 y 1150 por pie. El otro es el contenido de impurezas o la composición. Estos son componentes o una concentración que tiene el gas que no son deseables porque pueden dañar nuestros equipos de superficie o como son las tuberías por agentes corrosivos como el ácido sulfúrico, como el ácido sulfhídrico, el sulfuro de hidrógeno, tanto el azufre, que es un agente que se quema ordinariamente en el litro de tabasco, el dióxido de carbono y el oxígeno. Ok, vamos a hablar de punto de rocío, que es un parámetro muy importante. Este se refiere a la temperatura a la cual el vapor de agua o los hidrocarburos en el gas comienzan a condensarse. El punto de rocío de agua tiene que estar a una temperatura de menos 20 grados Fahrenheit y 0 grados Fahrenheit. En sistemas unidades internacionales tiene que estar entre menos 29 grados Celsius
menos 18 grados Celsius. Esto para evitar que la formación de hidratos se pueda obstruir, ya sea en las válvulas o las tuberías. Generalmente el punto de rocío anda en los menos 20 grados Fahrenheit o menos 29 grados Celsius. ¿Esto qué va a causar? En consecuencia, va a prevenir la acumulación de líquidos en el sistema que pueden causar erosión o bloqueos de flujo y problemas de combustión. Por eso se pide este parámetro para que estas partes de taponamiento por la formación de hidratos que pueden tapar las tuberías o los gasoductos no se generen. Las condiciones de entrega también es un factor importante por la presión y temperatura. Se especifica un rango de presión mínimo y un máximo en el punto de recepción. Este va a variar desde los 600 y 1200 psg, que es la presión manométrica, y la presión debe ser suficiente para ingresar al sistema del comprador y para el transporte a lo largo del ducto. Como punto final tenemos lo que son otras especificaciones, que son regulaciones que se deben manejar en casi todas las entregas de gas, ya que no se basan en los parámetros, sino en condiciones estandarizadas. Una cosa es el índice de Watt, es una medida de la intercambiabilidad de gases. Tenemos el límite de partículas sólidas, que dice que el gas debe estar libre de polvo, arena, óxido y otros sólidos que pueden erosionar equipos o obstruir instrumentos. Y el otro es el color y el olor. Esto quiere decir, por razones de seguridad, el gas natural que es inodoro e incoloro debe ser odorizado con mercaptanos u otros compuestos. Esto con el fin de cuidar la integridad de los trabajadores, ya que existen gases que son tóxicos, inodoros e incoloros, que se le incluyen, se le la composición de mercaptanos para que esto se pueda percibir con un color y un olor a la vista y recepción del sistema respiratorio. Esto con el fin de cuidar lo que es la seguridad y la integridad de los trabajadores. A continuación, hablaré sobre los rectificadores de gas. Como pequeña definición o concepto clave para entender qué es un rectificador de gas, se puede decir que estos son separadores o maquinaria que es utilizado cuando existe una gran cantidad de gas y escaso líquido en la corriente. Las formas geométricas que se representan para esta máquina son tanto horizontales como verticales y se caracterizan por remover pequeñas cantidades de líquido o sólidos de la corriente de gas. Por lo general se ocupan cuando las fuerzas centrífugas o gravitacionales no son lo suficientemente efectivas. La configuración de los rectificadores dependerá de la eficiencia que se requiera y de los líquidos y sólidos que contengan la corriente de gas. El funcionamiento del rectificador de gas es muy parecido al separador de gas líquido que se pueden encontrar en la superficie de la operación de perforación de pozos. Eh, un, de otra manera más sencilla de entender, podemos decir que pues, estos rectificadores básicamente se refieren a dispositivos mecánicos que son como tanques que separan los hidrocarburos líquidos del gas. Esto con la finalidad de obtener el mayor gas limpio posible que se pueda obtener, libre de impurezas y lo más limpio posible. Esto con la finalidad de proteger los equipos posteriores como compresoras o quemadores. Y pues una de sus funciones principales es eliminar las impurezas líquidas como el petróleo que pudiera quedar en la corriente de gas después de un primer proceso de separación. Ahora, eh, existe en el tema de los rectificadores de gas, se pueden agrupar de acuerdo con dos criterios principales, tanto la posición o su manera en la que está orientada y por las presiones que trabaja. Según por su orientación, esta clasificación se refiere a la forma física del equipo y cómo está colocado. Existen rectificadores verticales y horizontales. Los verticales son equipos que se instalan en una posición vertical y se usan cuando se requiere una buena separación gravitacional, ya que el gas sube y los líquidos caen con mayor facilidad. Además, ocupan poco espacio en planta. Y los rectificadores horizontales se colocan de manera horizontal y eso se emplea principalmente cuando el caudal de gas es grande o cuando se espera que exista una cantidad considerable de líquido.
Su diseño ofrece mayor área para separar fases. Bien, aquí tenemos una representación gráfica o visual de certificador de gas, donde nos muestra cada parte que contiene este equipo y los elementos del tubo de filtración que se encuentra dentro del rectificador. En esto se pueden observar dos etapas o dos principales etapas en las cuales deriva su funcionamiento. En la primera etapa de separación ocurre cuando el gas con líquido entra al rectificador y tiene contacto con los tubos de filtración, ocasionando la formación de gotas a partir del vapor de agua. A este proceso se le puede llamar coalescencia. Y la segunda etapa de separación ocurre en los extractores de niebla, donde se remueven las gotas de líquido que han sufrido la coalescencia. Y de estos rectificadores por lo general se encuentran antes de un compresor o estación de compresión. El diseño y el funcionamiento de los rectificadores dependerá mucho de los elementos de filtración que contenga. Bueno, regresando a la anterior lámina, aquí dice que estos equipos pueden tener una eficiencia de separación generalmente entre el 90 y 100% debido a los internos del equipo. Tiene una eficiencia del 100% cuando las partículas son de 1 micrón y el 90% es cuando las partículas son de medio micrón. Bueno, su función principal, como bien mencioné, uno de sus principales funcionamientos de esos equipos es la eliminación de líquidos del gas. Esto con el propósito es con el propósito de retener los líquidos que puedan arrastrar la corriente de gas, garantizando que este sea un gas más limpio y pueda llegar a su destino de una mejor calidad. Otro funcionamiento es asegurar la pureza, realizar una separación de alta eficiencia, ya que los líquidos retenidos se envían a otros procesos como filtros de crudo, mientras que el gas rectificado puede ser utilizado en otras aplicaciones como las unidades de recuperación de vapor. Como último funcionamiento, igual tenemos que es proteger los equipos. Estos evitan que los líquidos lleguen a equipos posteriores como compresoras o quemadores, previniendo daños o fallas. Siguiente tema tenemos que es la deshidratación de gas, que el inusual de este tanque recibe el gas que proviene de los separadores de segunda etapa, la cual su función es realizar una separación de posibles hidrocarburos líquidos que pueda contener la corriente de gas recibida. Este equipo pues tiene una eficiencia de separación generalmente entre el 90 y 100% debido a los internos del grupo. También tenemos que estos tipos de hidrocarburos líquidos obviamente pues son obtenidos o son enviados a los filtros de crudo, mientras que el gas rectificado se dirige a las unidades de recuperación de vapor para su posterior uso en procesos de compresión. La función de esto pues ahora sí que el interior de este sistema es secar el gas, estabilizar las condiciones de operación, proteger todo el proceso de aguas bajo, mantener la eficiencia térmica del glicol y sobre todo operar de forma cíclica y continua sin obtener producción. También tenemos lo que vienen siendo las piezas de este equipo o de los equipos que usualmente vamos a encontrar en este tipo de máquina. Tenemos que ese separador que ahora obviamente quita los líquidos grandes antes de entrar a la torre. Tenemos la torre contactadora que ahora sí deshidrata el gas absorbiendo el agua, y sobre todo también tenemos las bandejas y empaques que aumentan el área de contacto gas-glicol. También tenemos un reboiler que es la caldera, por así decirlo, que obviamente calienta el glicol, el frío para expulsar el agua. También tenemos una columna de regeneración que separa el vapor de agua del glicol y sobre todo intercambiadores que precalientan y enfrían el glicol. La bomba de glicol ahora sí es la que se encarga de inyectar el TEC a la torre. El TEC viene siendo como un tipo de soporte que se tiene para que no se expanda tanto, o un tipo de limpieza, por así decirlo. En esta imagen pues podemos ver lo que viene siendo un deshidratador de gas que cuenta con la torre contactadora, que es la columna más alta de la imagen. Ahí el gas húmedo entra por debajo y asciende y obviamente el glicol seco cae por arriba. También tenemos que el reboiler que viene a ser el calentador de generación, que obviamente es un recipiente horizontal grande con un quemador o serpentín. Aquí es donde se calienta el glicol saturado para separar el agua absorbida. También tenemos una columna de separación que suele ser una columna pequeña montada sobre el reboiler. Este sirve para mejorar la separación entre el vapor y el agua y el glicol.
También tenemos los intercambiadores de calor, que son cilindros que son tuberías conectadas, que su función obviamente es ahorrar energía, y sobre todo el separador Intelect Separator, que en unas imágenes lo podemos ver como un tanque horizontal al inicio del proceso. Y sobre todo, por último, pero no menos importante, la bomba glicol, que este equipo es un equipo pequeño conectado a las tuberías que recircula el glicol desde la regeneración hasta la contactadora. Ahora sí que manteniendo así la presión y el flujo continuo del sistema. Eso sería todo por este tema. 4.4 Endulzamiento de gas. El endulzamiento de gas es el proceso para remover los compuestos ácidos presentes en un gas natural o gas de proceso. Su objetivo principal es eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono para cumplir especificaciones de venta, proteger equipos y evitar corrupción. ¿Para qué sirve el endulzamiento de gas? Sirve para remover el sulfuro de hidrógeno, que es altamente tóxico y corrosivo. Reduce el dióxido de carbono, que disminuye el poder calorífico del gas y genera corrosión. Evitar la formación de hidratos y ácidos corrosivos. Cumplir normas de gas comercial y proteger tuberías, compresores y equipos de proceso. Principales métodos de endulzamiento. Como número 1 tenemos la absorción con aminas. Este usa soluciones químicas que reaccionan con el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Las aminas típicas son manoetanolamina, dietanolamina y metildietanomalina. Su proceso general es que el gas entra a un contactador donde burbujea a través de la amina. La amina absorbe el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. La solución rica pasa a un regenerador y la amina se genera y se recircula. Como segundo método tenemos endulzamiento con solventes físicos, usados para altas presiones y gases con alto dióxido de carbono, que es el Selexol, Retisol y Purisol. No reaccionan químicamente, solo disuelven los gases ácidos. Como tercer método tenemos los procesos híbridos, físicos más químicos, para corrientes con mucho dióxido de carbono y algo de sulfuro de hidrógeno. Como el método 4 tenemos absorción en sólidos, que son los tamices moleculares carbón activado y resinas, SORT, útil para pulido final o pequeñas cantidades. Como método 5 tenemos el proceso con oxidación, que es el sulfuro de hidrógeno se oxida a azufre sólido, como es Claus, local y Fulferot. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Castillo Hernández y voy a hablar acerca de las estaciones de compresión. En esta parte es fundamental asegurar que el gas natural pueda ser transportado, procesado y entregado en condiciones adecuadas de presión, pues el diseño en el que esté convergido tiene que apuntar a una operación eficiente e incluso influirá directamente en la eficiencia del sistema. Incluso hablamos de un cumplimiento de especificaciones de calidad y entrega. Si lo queremos ver de esta forma, hay unos principales objetivos que se pueden establecer, como lo que es elevar la presión del gas para permitir su desplazamiento por ductos, compensar pérdidas de presión causadas por fricción, desniveles topográficos e incluso facilitar tratamientos posteriores como lo son la deshidratación o el endulzamiento. Asimismo, hablamos de unos tipos de compresores. Podrían ser, por ejemplo, los compresores reciprocantes, que se usan cuando se requiere alta presión y con bajo caudal, de esta manera ofreciendo una gran precisión y facilidad de mantenimiento. A su vez hay los compresores centrífugos, que son ideales para manejar volúmenes de gas con presiones moderadas. Incluso los compresores de tornillo, también llamados como rotativos, son adecuados para gases húmedos o con impurezas. Estos suelen tolerar líquidos y tienen un diseño más compacto. De hecho, en la imagen podemos ver el compresor reciprocante de gas. En cuanto a las características, entendamos primeramente que los componentes clave tienen que ver lo que son los compresores principales. Estos fungirán como los que se pueden instalar en paralelo para una mayor capacidad, es decir, aumentando la eficiencia del procesado. Incluso tiene un sistema de enfriamiento. Este va a incluir unos intercoolers y aftercoolers, incluso para controlar la temperatura del gas.
Estos separadores líquidos que vamos a ver en el siguiente apartado son ubicados antes de la compresión para evitar daños en los equipos. Aunado a ello, un sistema de control y monitoreo, el cual registra presión, temperatura, vibración en tiempo real. Incluso unas válvulas de seguridad y alivio protegen contra las sobrepresiones, logrando de esta forma que el sistema de lubricación y sellado se adapte al tipo de compresor utilizado. En cuanto al diseño a lo que nos referimos con caudal volumétrico, es para incluso hablar de qué tanto va a manejar nuestro equipo, si va a ser un alto gasto o incluso un mínimo gasto, incluso una composición del gas, para ver si incluye CO2, H2S, incluso humedad, como lo que hemos conocido a lo largo del tiempo. La temperatura de operación, pues recordemos que los requerimientos específicos del destino final, ya sea una planta, un cliente, un sistema de transporte. Am, Incluso hay ciertos criterios operativos, los cuales hablan sobre la relación de compresión, eficiencia térmica, consumo energético, adaptabilidad y compatibilidad. Pero cada uno de estos va convergiendo en que, por ejemplo, lo que es la relación de compresión habla sobre la proporción entre la presión de salida y la de entrada. Después está la eficiencia térmica. Esta hablará sobre un consumo energético. E incluso la siguiente, que es la adaptabilidad, va a ayudar a ver la capacidad de adaptación ante variaciones del caudal. Y la compatibilidad es, lógicamente, habla acerca de los procesos de acondicionamiento como la deshidratación y el endulzamiento. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Conclusión. Bueno, para concluir todo lo que vimos en este sobre el tratamiento del gas tiene un propósito central. El acondicionamiento adecuado del gas es lo que realmente se garantiza que el producto final tenga la calidad comercial que puede venderse sin problemas y que cumpla con todas las especificaciones exigidas. Además, estos procesos protegen la infraestructura, evitando así corrosiones, fallas, daños en equipo y que puedan resultar en costos peligrosos o accidentes peligrosos. Cuando integramos de forma correcta la separación, la deshidratación, el endulzamiento y la compresión, obtenemos gas que fluye de forma segura, estable y eficiente dentro del sistema, además de rentable. Esto no se reduce riesgos operativos, sino que también optimiza la producción y el transporte, aprovechando mejor el recurso y maximizando su valor. Y esto sería todo. Aquí se muestran las referencias que utilizamos.